reflexionar, y yo estoy aquí con Biblia en mano. Y yo quiero que hoy juntos podamos repetir y leer uno de los textos más conocidos, ya que esto probablemente tú lo sabes de memoria. En la vida hemos aprendido siempre la oración del Padre Nuestro. Lo sabemos de memoria. Sin embargo, hoy quiero tomar una expresión, una frase de aquello que Jesús nos enseñó. Y para ello voy a abrir la Biblia en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 9 hasta el versículo 11. Dice así: cuando ustedes oran, oren así. ¿Puede repetir conmigo? Vamos juntos, vamos a repetir. Dice así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Me llama la atención tanto la manera como Jesús enseña a orar a sus discípulos. Y aquí está la oración modelo, la oración que nosotros también debemos tomarlo como una estructura básica en nuestra vida, en nuestra conversación con Dios. ¿Y cuál es el segundo pedido que Jesús nos enseñó a hacer? Antes de que tú puedas pedir el pan, antes de que puedas pedir perdón, antes de que puedas pedir que Dios pueda suplir cualquier necesidad material, cualquier necesidad que tengas en la vida, Jesús nos enseñó a pedir: venga tu reino. Eso me llama mucho la atención. ¿Cuál es el primer pedido? Santificado sea tu nombre. El nombre de Dios tiene que ser santo en aquellos que alaban su nombre. Y el segundo pedido es: venga tu reino. Primero Jesús nos enseñó a llamarlo Padre. Y luego Jesús nos enseñó a tenerlo como Rey en nuestra vida. Venga tu reino. Cuando yo oro diciendo venga tu reino, yo estoy reconociendo que Dios es el único Rey y soberano. Que Dios es el que tiene el control de todo. Y además que Dios es el Rey de mi vida. Tú sabes que en este mundo solamente existen dos tipos de reinos. Y ahí está el reino de Dios. ¿Y cuál es el otro reino? Pues ahora te explico. Dios es el único Rey soberano. Él es el creador de todas las cosas. Él es el Rey legítimo. Sin embargo, la Biblia me cuenta, la Biblia me dice que un día un usurpador vino a este planeta y cuando hizo pecar al ser humano, dominó la mente del ser humano, dominó al ser humano e hizo que éste pueda obedecer y someter su voluntad a él. Y él se cree el dueño de todo. Él se cree el soberano de esta tierra, tanto así que cuando Jesús descendió a esta tierra, ahí en el capítulo 4, en el versículo 8, dice que el diablo lo llevó a un monte alto y le mostró los reinos de este mundo y la gloria de ellos y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Este es un usurpador y Jesús mismo lo llamó el príncipe de este mundo. Él se cree dueño de este planeta y hace que todos los seres humanos puedan someterse bajo su voluntad. Él es el príncipe de este mundo. Sin embargo, el reino legítimo, el Rey soberano es Dios. Y aun cuando en este mundo todavía esté Satanás como príncipe, un día Jesús vendrá para poder restaurar todo lo que el pecado nos quitó. Y para que en este planeta también se pueda restaurar el reino eterno de Dios, como fue anunciado ya en Daniel capítulo 2, el único reino, el reino que quedará para siempre. Ahora quiero que prestes atención. Jesús habló de su reino en dos realidades. En el capítulo 4, el versículo 17, o en capítulo 4, versículo 17, Jesús dice que Él comenzó a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Préstame atención. ¿Qué tipo de reino? Jesús comienza a predicar y dice: el reino ha llegado a ustedes. ¿Mas qué reino? Acerca del reino de Dios tenemos que hablar de dos grandes realidades. Primera realidad es un reino presente que se llama el reino de la gracia. Y el segundo es una realidad futura que es el reino de gloria. Hoy nosotros podemos experimentar y vivir el reino de la gracia. Y en el reino de la gracia, el trono está en el corazón del ser humano.
Y cuando el ser humano le permite a Dios ser rey de su vida, Dios otorga su gracia y Dios es el rey y soberano en tu vida. Es necesario para entrar en el reino de gloria que ocurrirá cuando Jesús venga, primero experimentar en nuestra vida el reino de la gracia. Entonces mi pregunta para ti es, ¿tú ya aceptaste a Jesús? ¿Tú ya permitiste que Jesús pueda estar en el trono de tu vida? ¿Tú estás experimentando el reino de la gracia divina en tu corazón? El reino de la gracia nos regenera. Y el reino de gloria, vamos a ver de aquí a poco, cómo en ese reino de gloria van a entrar aquellos que primero han sido regenerados por su gracia y aquellos que finalmente serán glorificados para entrar en el reino de gloria. Y entender esto es realmente impresionante. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que yo permito o cómo es que yo sé que Dios es el soberano de mi vida? Y allí Jesús nos explica en la misma oración. Y allí en el capítulo 6 dice así, venga tu reino, en el versículo 9, hágase tu voluntad. Ahora el versículo 10, así como en el cielo, también en la tierra. Préstame atención aquí. ¿Qué significa que Jesús sea el rey en mi vida? Cuando yo digo, venga tu reino, lo primero que estoy diciendo es, quiero que tú seas el rey de mi vida. En mi vida, en mi corazón, hay un trono, y en ese trono quiero que esté Dios. Mas, ¿cómo sé que Dios está en el trono de mi vida? Entonces Jesús mismo nos responde. Está el reino de Dios donde Jesús es rey. Y este rey, ¿cómo actúa? Cuando tú te sometes a su voluntad. Tú no puedes decir, venga tu reino, sin aceptar a Jesús como rey. Tú no puedes decir, venga tu reino, pero tú haces tu voluntad. Porque si reconoces a Dios como rey de tu vida, tú te sometes a su voluntad. Porque así como Dios es el rey en el cielo y se hace la voluntad de Dios allí, cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón como rey, entonces tú aceptas su voluntad. La Biblia habla mucho acerca de la voluntad de Dios. Es más, Jesús nos advirtió que para poder entrar en el reino de gloria que acontecerá cuando Él venga, solamente entrarán aquellos que hicieron la voluntad de su Padre. Mateo capítulo 7 dice que en aquel día muchos le dirán, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto, lo otro, en tu nombre tantas cosas grandiosas. Mas Jesús les dirá, yo no los conozco porque ustedes no hicieron la voluntad de mi Padre. Entonces Jesús nos enseña a orar, venga a tu reino. Muy bien, ¿qué significa venga a tu reino? Quiero que seas rey en mi vida. ¿Qué significa que seas rey en mi vida? Yo quiero hacer tu voluntad. Tu voluntad va a estar por encima de la mía. Por encima de mis caprichos, por encima de mis gustos, por encima de mis sentimientos. Tu voluntad. Y tú puedes preguntar, pastor, ¿y cómo sé que estoy haciendo la voluntad de Dios? Pues es simple. Empieza a revisar tu vida y compárala con la voluntad de Dios que está expresada en la palabra de Dios. Si tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios, tú tienes que ir a la palabra de Dios porque ella revela cuál es su voluntad. Entregar la voluntad a Dios, querido, no es sencillo. No es fácil, claro que no lo es. Porque entregar la voluntad a Dios significa rendirse por completo, dejar el control de la vida en las manos de Dios. Y el ser humano le gusta tener el control de las cosas. El ser humano le gusta controlar todo. Y lamentablemente solamente aprende a dejar todo bajo el control de Dios cuando se hiere, cuando se quiebra, cuando se cae, cuando sangra, cuando ve que no hay solución humana. Ahora sí recién está dispuesto a decir, Señor, tú tienes el control de todo, pero mientras tú puedas tener el control, el ser humano no está dispuesto a soltar, no está dispuesto a rendirse, no está dispuesto a entregar el corazón de la vida bajo el dominio de Dios. Y es que tenemos algo en contra en la vida. Nuestra naturaleza de pecado tiene gustos extraños que no pertenecen al reino de Dios. Mis gustos, mis sentimientos, mis inclinaciones están en contra de la voluntad de Dios. Entonces, si yo quiero que Dios sea el rey de mi vida, tengo que someterme a su voluntad. Y su voluntad está expresada aquí en la palabra de Dios. Significa que mi vida va a estar bajo su control. ¿Y qué significa que mi vida esté bajo el control de Dios? Ahora, préstame atención allí.
Eso significa que puede suceder lo que sea en la vida. Pueden venir dificultades, pueden venir tormentas, puede venir lo que sea. Mi vida está bajo el control de Dios. El Dios que tiene el control del universo tiene el control de mi vida. Pero eso solamente sucede cuando yo entrego mi voluntad. Y es por eso que Jesús no puede romper la puerta de tu corazón. Jesús no puede obligarte. No, para que tú puedas hacerle rey en tu vida. No puede. Eso depende de tu voluntad, eso depende de tu entrega, eso depende de la manera como tú le digas, Señor, aquí estoy. Y yo te entrego aquello que no puedo soltar, incluso te entrego aquellas cosas que están en contra de tu voluntad, pero porque quiero que seas el rey de mi vida, quiero que venga tu reino a mi vida, entonces yo entrego mi vida bajo tu control, mis gustos degenerados bajo tu control. Mis vicios lo entrego en tus manos porque yo no puedo vencer. Aquellas tentaciones en las cuales yo siempre caigo, yo no puedo ser victorioso, entonces yo le entrego eso en tus manos. ¿Tú sabes qué cosa es lo que impide que Dios pueda ser el reino y soberano en nuestra vida? Por lo menos 3 cosas. La primera es la autosuficiencia o orgullo. La segunda es la incredulidad. Y la tercera es la duda. Te voy a repetir. 3 cosas impiden que Dios pueda estar al control de tu vida. En primer lugar, autosuficiencia o orgullo. En segundo lugar, incredulidad. Y en tercer lugar, duda. La duda aparta a Dios, nos aleja de sus promesas, saca a Dios del trono de la vida. Cuando por las circunstancias difíciles empezamos incluso a dudar, a cuestionar el carácter de Dios. La incredulidad hace que el corazón pueda ser un corazón de piedra. La incredulidad cierra el corazón a Dios. Cuando tú te niegas a aceptar la voluntad de Dios expresada en su palabra y cierras la puerta porque tú te declaras un incrédulo, tú no permites que Jesús transforme tu vida. Y la autosuficiencia. La arrogancia. ¿Tú sabes que el orgullo cerró la puerta del cielo y convirtió ángeles en demonios? Sí, el orgullo. El orgullo cerró la puerta del cielo. Pastor, ¿y qué cosa tengo que hacer para no ser orgulloso? Jesús dice, felices los que son pobres en espíritu. Quiere decir, aquellos que son humildes. ¿Y qué cosa es humildad? Humildad es andar descuidado por la vida. Humildad es vivir en una casita sencilla. Humildad es no tener que vestir. Humildad no tiene que ver con condición económica. Humildad no tiene que ver con caminar por la vida mirando hacia el suelo. No, humildad tiene que ver con entrega de la vida bajo el control de Dios. Tú no puedes tener nada y ser tan orgulloso. O tú puedes tener todo y ser humilde. Porque la humildad es una actitud que nace en el corazón, que está dentro del corazón. Yo puedo resumir la palabra arrogancia y yo lo puedo comparar con la otra. Arrogancia significa independencia de Dios. El momento que tú te independizas de Dios, te sueltas de la mano de Dios, en ese momento el orgullo toma cuenta de tu corazón. Forma parte de tu vida. Entonces, humildad no tiene que ver con una condición social, con una condición económica, con andar por la vida mirando hacia el suelo, con vestir mal o con vivir en un lugar pobre. No. Humildad tiene que ver con cuán dispuesto estás a rendirte bajo la soberanía de Dios. No me digas que eres humilde si aún no has reconocido que Dios es el soberano en tu vida. Y aquí Jesús me enseña a ser humilde. Venga tu reino, quiero que tú seas soberano en mi vida. Nuestros mayores problemas están cuando nos soltamos de la mano de Dios. Nuestras mayores heridas se forman cuando nos independizamos de Dios. Cuando confiamos más en nuestro poder, en nuestro dinero, en nuestra influencia, en nuestra riqueza, en nuestra educación. Cuando creemos que solos podemos hacer algo en la vida. Es allí donde nosotros nos herimos. Una vez más, déjame preguntarte, ¿quién está en el trono de tu vida? ¿Quién es el soberano? ¿Quién domina tus sentimientos? ¿Quién tiene el control? Dejar todo bajo el control de Dios
ya te mencioné que no es nada sencillo. Dejar bajo el control de Dios es entregar las llaves de mi vida a Dios y decirle, condúceme por donde tú quieres. Y no siempre el camino es lindo. No pienses que cuando tu vida colocas bajo el control de Dios, Dios te va a llevar allí por caminos de flores, por caminos preciosos. No, a veces el camino es difícil, es angosto, es peligroso. En el camino hay tormentas, en el camino hay dificultades, en el camino hay lágrimas, en el camino hay tragedias. En el camino hay miedo, en el camino hay temor. Pero el final te garantizo que es glorioso. Cuando tú dejas que tu vida esté bajo el control de Dios, no importa las tormentas que vengan, las pandemias que vengan, tú habitas seguro porque sabes que Dios está al control de tu vida. Y déjame decirte algo muy importante. Dios coloca paz en el corazón en medio de cualquier dificultad. Ahí está la diferencia. No es que los hijos de Dios son intocables ante las enfermedades, ante las epidemias, ante las pandemias en el mundo. Por eso es que todos debemos tomar cuidado, no solamente orar, sino también prevenir. Porque no somos intocables. Sin embargo, Dios nos prometió, yo estaré contigo. ¿Por qué? Porque tú me permites ser el soberano en tu vida. Yo soy el rey en tu vida. Yo estoy bajo el control de todo. Y eso te da paz. Tú puedes descansar seguro, descansar confiado, aun cuando veas el futuro incierto, aun cuando las noticias cada vez alarmen y haga que tú puedas estremecerte. Pase lo que pase, aun cuando se desplomen los cielos, te mantendrás firme porque sabes que tienes paz en el corazón porque tu vida está bajo el control de Dios. Y aquí voy a decir un asunto muy interesante. Cuando tú tienes paz en el corazón, no importa la tormenta que hay afuera. Pero cuando tú tienes un corazón atormentado, no importa cuánta paz hay afuera. Te voy a explicar una vez más. Cuando tú tienes paz en el corazón, no importa la tormenta que hay fuera. Pero cuando tienes un corazón atormentado, no importa cuánta paz hay afuera. Jesús hace la diferencia en mi vida. Por eso entrega todo. Ríndete a Jesús. Abandona la incredulidad, el orgullo, la autosuficiencia, a las excusas que no te están permitiendo que Dios pueda ser el soberano de tu vida. Abandona todo eso. Ahora, préstame atención aquí. Tú eliges quién controla tu vida. Si tú no estás dispuesto a entregar todo bajo la dirección de Dios, tú vas a hacer tu propia voluntad. Y cuando haces tu propia voluntad, tu voluntad siempre te conduce por el camino de muerte. Aquellos que no hacen hoy la voluntad de Dios, finalmente Dios hará la voluntad de la persona, porque su propia voluntad lo llevó a una condenación. Por eso Jesús te invita, déjame ser el rey y el soberano en tu vida. Ahora, déjame ser el rey. Queridos, vivimos en un reino terrenal todavía dominado por el príncipe de las tinieblas, que es Satanás. Él y sus demonios se encargan de asustar a las personas. Él y sus demonios se encargan de poder levantar pestes, enfermedades, pandemias, dolor. Se encarga de desfigurar el carácter de Dios ante las personas para que el ser humano pueda dudar de su amor. Se encarga de hacer todo eso porque vivimos en este mundo gobernado por Él, porque el ser humano le permite que pueda tener el control de la vida. ¿Ya te diste cuenta que todo lo que sucede en el mundo a veces terminamos culpando a Dios? Pero no nos damos cuenta que nosotros hemos sacado a Dios de la vida y hemos entregado nuestra vida bajo el control de Satanás. Mira la violencia que hay en el mundo. Mira el dolor que hay en el mundo. Mira las cosas que se producen en el mundo. Mira la corrupción que hay en el mundo. Mira las cosas increíbles que se ven cada día en el mundo. Es el resultado de que el ser humano entregó su corazón no bajo la soberanía de Dios, sino que el trono de la vida está siendo ocupado no por el reino de Dios, sino por el reino de las tinieblas. Ahora, yo te voy a decir algo importante. Cuando Jesús me enseñó a orar, venga tu reino, esta es una oración muy seria. Tú lo has repetido muchas veces en la vida, probablemente no te has dado cuenta de lo que estás pidiendo. Tú estás pidiendo que el reino de la gracia se instale en tu corazón. Venga tu reino.
Es el clamor de aquellos niños huérfanos que no tienen padre, de aquella mujer que acaba de perder al marido, de aquellos padres que acaban de perder un hijo en un accidente. Venga tu reino es de aquel que no tiene dinero en el bolsillo para poder sustentar más a la familia y ve que el futuro es incierto. Venga tu reino. Y todos creemos que el reino de Dios va a venir solamente cuando Jesús venga, mas hoy ese reino puede instalarse en tu corazón. Ese reino de gracia puede transformar tu vida y te puede preparar para recibir el reino de gloria. Porque finalmente la Biblia me habla de un reino de gloria. Y ese reino de gloria está en Mateo capítulo 25. Versículo 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y los santos ángeles con él se sentarán en su trono de gloria, entonces el Rey les dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Aquel que quiere entrar en el reino de gloria tiene que hoy experimentar el reino de gracia. Aquel que reconocerá en el final que su Rey es Cristo tiene que reconocerlo ahora. Y cuando voy al libro de Apocalipsis capítulo 21, me dice que habrá muchas personas que no podrán entrar en ese reino. En el versículo 7 dice, solo entra el que venciere heredará todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables y homicidas, fornicarios y hechiceros, idólatras y mentirosos tendrán su parte en el lago que arde en fuego y azufre. ¿Qué es la muerte segunda? ¿Cuál es el reino que has elegido? ¿A qué rey estás sirviendo? ¿A quién has sometido tú tu voluntad? Dime a quién. Mas hay esperanza. Todos soñamos con que ya venga el reino de gloria, porque la venida de Jesús será la solución completa para nuestros problemas. La venida de Jesús cerrará la herida abierta que hoy se abrió porque perdiste un ser querido. La venida de Jesús es el punto final para